Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al fin, 24 de diciembre del año 2020, se llegó pues el día que tanto esperamos para celebrar la Nochebuena y día mañana, 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo recordamos, lo celebramos porque es un hecho histórico, real. No tenemos la seguridad de que nació el 25 de diciembre, pero es cuando tradicionalmente los cristianos lo celebramos. Y bueno, nuestro último capítulo del Evangelio de Lucas, uh, yo estoy muy agradecida, muy emocionada con todos ustedes por haberme acompañado todo este tiempo. Y bueno, vamos a ya sin más preámbulos a dar entrada a la meditación, la lectura del día de hoy. El capítulo 24 comienza en mi Biblia con el título La Resurrección. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El día de ayer, el capítulo 23 terminaba diciendo, hablando de las mujeres y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cristo muere el día viernes, lo ponen en una tumba que nunca había sido usada por nadie. Las mujeres van, preparan las especies aromáticas, pero el día sábado era día de reposo. Es día de reposo todavía para los judíos no creyentes. Y entonces ellas se quedan ese día descansando conforme dice al mandamiento, y el primer día de la semana, que es el día domingo, fueron, dice, temprano al sepulcro. Hay algo aquí que me llama la atención y no sé si usted ya se fijó, especialmente mis amigas mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? Estaban escondidos y fueron las mujeres las que primero fueron al sepulcro a preparar el cuerpo del Señor conforme era la tradición en ese entonces. Este mismo pasaje, sigue la lectura y dice, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os di, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor les había venido hablando de que todas estas cosas tenían que suceder. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dice, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mire qué interesante. Esto es algo bien importante como testimonio de nuestra fe, como un testimonio, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, las mujeres y los niños no eran de vital importancia. De hecho, cuando leemos pasajes como la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 3,000, dice fueron alimentados como 5,000, está contando nada más que los hombres. 5,000 sin contar mujeres y niños es lo que realmente fue la alimentación. Esto como un ejemplo para que entendamos el hecho de que Dios usó a las mujeres, el testimonio de las mujeres en ese tiempo, para que fuera más creíble el hecho de la resurrección, porque viniendo de un hombre, porque mire lo que dice el versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían.
Si esto hubiese sido un invento, como muchos creen o nos han querido hacer creer, pues los apóstoles hubieran escogido hombres. No, pues fueron Pedro. Pedro, que ya vimos anteriormente, era un hombre muy impulsivo y todo lo demás. Pedro estaba escondido. Ellos hubieran dicho, no, pues Pedro fue junto con Juan y Santiago y la tumba estaba vacía. Pero no, son mujeres. Mire, si vamos a Mateo, mire lo que dice, porque este mismo pasaje está en Mateo 28. En Mateo 28 y del versículo más o menos del 5 al 11 está, pero el versículo 10, mire lo que dice. Entonces, bueno, versículo 8 de Mateo 28 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fueron las mujeres las que primero fueron a dar testimonio, fueron mujeres a las que primero el Señor se les apareció, fueron mujeres las que primero fueron corriendo a dar las nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire primero el privilegio hacia nosotras las mujeres y en segundo lugar el hecho de que, como le decía hace un momento, en ese tiempo el testimonio de una mujer no era válido, no tenía una mujer no iba a ser llamada a corte para testificar en un juicio, así. Pero el Señor usa, dice, acá a las mujeres para entonces aparecerse el Señor a ellas y ir a dar el anuncio a los discípulos, a los apóstoles. Lo que sí me parece a mí interesante es que cuando nosotros, y ya aquí en general, hombres y mujeres, cuando nosotros nos atrevemos a ser así, impulsivos, valientes es la palabra que yo buscaba, ser valientes, levantarnos temprano, ir al sepulcro temprano, el Señor va a estar ahí con nosotros. Es decir, si nosotros somos valientes en el sentido de tener fe, de creer, de ir y dar el servicio a nuestro Señor, Él se nos va a unir, Él va a estar con nosotros. Si no, mire, sigamos la lectura y llegamos en Lucas, volvamos a Lucas, y llegamos entonces a lo que se conoce como en el camino a Emaús, que está en el versículo 13. Dice el versículo 13. Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando, dice, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dice, ¿y qué son? En el 17 les dice, ¿y qué son todas estas pláticas? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Y ellos le dicen, que tú eres el único extranjero que no sabe todo lo que ha acontecido, y le empiezan a hablar y le empiezan a contar todo lo que había acontecido con el mismo Jesús, de cómo lo habían crucificado, enterrado, etc. Y en el versículo 23, 22, le dicen los hombres, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, de madrugada, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Los hombres aquí están hablando como con duda, dudando de lo que las mujeres le habían dicho. En el versículo 25 las cosas se ponen ya interesantes, porque les dice Jesús, entonces les dijo,
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les dice Jesús. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Hay algo que nosotros debemos de ver acá. Bueno, sigamos. Dice en el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mira el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a las 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, etcétera, etcétera, y cómo les partía el pan. Cuando, ahí en el versículo 30, cuando dice, y aconteció que estando sentado con ellos, partió el pan, lo bendijo y les dio. Mire, cuando nosotros nos decidimos a tener una comunión diaria. Perdón, hubo una interrupción porque grabo con el teléfono, entonces si entra una llamada definitivamente me corta. Pero el versículo 30, creo que estábamos, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Jesucristo, nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Por eso la importancia de una comunión diaria con Jesús, El versículo 36 dice, porque ellos se fueron a hablar, les contaron a otros que lo habían visto, que se les había parecido y todo lo demás. Y en el 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se impuso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Tener una relación con Dios, una relación con Jesucristo nos va a traer paz, porque su Espíritu Santo va a estar viviendo dentro de nosotros y nos va a llenar de su paz, nos va a dar esa paz que tanto necesitamos, especialmente en estos tiempos. Versículo 44 dice, porque él se sentó, miren mis manos, mis pies, yo mismo soy, palpad y ved mis huesos, como veis que yo tengo, es decir, les muestra las manos y todo lo demás que había aparecido, cicatrices, y como todavía ellos no lo creían, dice, les dice Jesús en el versículo 41, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y miel, todo lo demás. Vuelvo aquí, repito, la comunión con Él. Cuando nos sentamos a la mesa con alguien o cuando decimos, mira, veámonos, vamos a tomarnos un café, es lo mínimo que hacemos con un amigo. O cuando andábamos de novios que nos invitaban a cenar a buenos lugares, o si acaso pasamos por el McDonald's. Ese compañerismo alrededor de la mesa con Jesús. Versículo 44, Él le dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Básicamente, amigos, hermanos, la Biblia, el Antiguo Testamento dice, Cristo viene. El Nuevo Testamento dice, Cristo vino. O
sea, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito acerca de Jesús y se cumplió. Todo esto se cumplió y ya para terminar ahí les dice, entonces versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Con esto termino con la seguridad de que Cristo vino, nació, que es lo que celebramos, la Navidad. Mañana, hoy es Nochebuena, Christmas Eve. Mañana celebramos Navidad, el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor. Él nació, vivió, murió, pero también resucitó. Y somos nosotros los llamados a llevar ese mensaje de paz, de restauración, de perdón a todos. Y qué mejor época para hacerlo que en esta época navideña. Con esto yo me despido nuevamente dándole las gracias por haberme soportado todos estos 24 días del mes de diciembre del año 2020. Les deseo una feliz Navidad y que el próximo año sea un poquito mejor que este, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que sea un poquito mejor que este, pero créanme, con Dios de nuestro lado, ¿de qué tenemos temor? Chao. Saben que los quiero mucho.